Muy buen día. Les saluda Pedro Rangel. Mi ministerio es maestro y soy el escriba de la versión bíblica Sion, Leche y Miel, que le invito a que la descarguen en sus teléfonos inteligentes. Es una aplicación gratuita, sin comerciales, y muy pronto saldrá la versión de la app en audio para que nuestros hermanos la puedan leer y la puedan oír. Biblia, Sion, Leche y Miel. Tiene muchas cosas de revelación, mucha revelación. Primeramente, les estamos anunciando a los creyentes que el Señor ha llamado de las naciones que lean Biblias del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, del pueblo judío, porque el Dios de Babilonia no es el Dios de los hebreos, no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac, no es el Dios de Israel, no es el Dios y Padre de nuestro Señor. Yo soy el Salvador, o Yahshua. Por eso aquí adoramos al gran Yo Soy, Yahweh en hebreo y Yo Soy en español. Hoy vamos a tocar un tema que es los dos ladrones. Es un tema que en la mayoría de las iglesias en Semana Santa lo mencionan. Pero quería hacerles una reflexión sobre otro ladrón, que son los ladrones de diezmos. Particularmente nosotros hablamos sin tabú las enseñanzas y no lo hacemos para que nos transfieran, porque no conocen mi cuenta corriente, pero sí hay que decirlo para que los hermanos que en la cual vean algo digno de apoyar, pues aporten para el reino de los cielos, así como aportan para la construcción de Babilonia, la cual se ha enriquecido y es enemiga de la verdad, de la palabra de Dios, del pueblo de Israel. Pues también le decimos que reflexionen, porque por la avaricia y por el pecado de omisión muchas personas van a ser censuradas, el Señor las va a confrontar. Conozco muchas hermanas que son piadosas e inclusive dan aportes y recogen perritos y animales abandonados, pero el sacerdote es la primera persona, la representante de Dios, la cual ustedes deberían de estar pendientes de sus necesidades. Y una de las condiciones hermosas que tenemos los que servimos al Señor es que no andamos mendigando a nadie. Nosotros estamos conforme porque estamos acostumbrados a vivir en el bien, y estamos acostumbrados a vivir en necesidades, y estamos en prosperidad, y en cualquier situación nosotros adoramos al Señor. Hoy estoy quebrantado de salud y es precisamente, no quise demorar este estudio bíblico porque no tenemos excusa, hermanos. Tenemos que servir al Señor en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, casados, divorciados, viudos. Todos debemos de seguir en nuestra fe el llamado que el Señor nos ha hecho. Vamos a hacer vamos a buscar algunos versículos de la Biblia que nos van a ayudar a comprender esto de los ladrones en el reino de los cielos. En Josué 7, quise traer a reflexión Josué 7, porque 7:10 específicamente, donde por una hermana, una anciana que Dios ha llamado de las naciones, y me decía que ella prefería el Dios de la gracia y no el Dios del Antiguo Testamento porque era muy severo. Quiero recordarle a los amados hermanos que la Escritura dice en Hebreos 13:8 que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese es el nombre de Dios, Yo Soy. Él es eterno, Él es inmutable, Él es santo. Y hoy en día se está presentando un Dios que es cómplice de vagabunderías y de delitos y de pecados. Y no es así.
La gente predica por ahí que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Que Dios en su infinita misericordia y paciencia está esperando nuestra conversión, nuestro arrepentimiento de todas esas malas costumbres que traemos de Egipto, es otro tema. Él es grande en misericordia y tardo en la ira. Así que, amados hermanos, en Josué 7 vemos a este hombre que se roba un lingote de oro. Entonces, este hombre, Israel perdió las batallas subsiguientes porque el Señor se había apartado de ellos. Y entonces, por motivo de Acán, que es el ladrón de ese lingote de un pueblo que fueron a conquistar, y Acán se robó ese lingote y lo guardó debajo de su tienda de campaña y agarró juicio. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día existen muchos desórdenes en el propósito en el cual Dios quiere que las ofrendas, los diezmos, los aportes que hacen para la obra se inviertan principalmente en que haya alimento en mi casa, que los ministros tengan posada y tengan alimento en las diferentes ciudades e iglesias por las cuales nosotros circulamos y por las cuales nosotros andamos en este mundo. Pero ni un vaso con agua. Yo estuve en Cúcuta y visité más de 200 iglesias en Cúcuta, Colombia, y el mal testimonio de no tener amistades, de verlo a uno como un hereje, pero no oyen, no están oyendo el mensaje que uno les está transmitiendo. Les está advirtiendo que nuestro Dios, el Dios de los hebreos, no es Baal, como le pusieron ellos en su Biblia. Si ustedes siguen leyendo Biblias católicas y sus divisiones, como las son las evangélicas, ustedes van a seguir llamándolo Baal. Les recuerdo que nosotros lo llaman Jehová y Jesús, y la J la inventamos en el siglo XVI. O sea que en el siglo XV, ¿cómo se llamaba Dios? Vamos a descubrir el Dios de Israel, el Dios de Moisés. Moisés, allá en Éxodo 3:14, le pregunta y el nombre a Dios, y Dios le dice: mi nombre es Yo Soy, eternamente se me recordará por este nombre. Así que, oído que hemos circulado por las ciudades y dando testimonio, y no queremos ser testimonio de juicio, sino de arrepentimiento al pueblo que se llama cristiano. En Hechos 5 vemos cómo el Señor juzga a una pareja, a Ananías y Zafira, quienes no robaron un lingote de oro como Josué 7, en Josué 7, Acán, sino que vendieron una propiedad, pero como la presión de a veces de los congregados es tan fuerte, cuánto diste para la iglesia y cuánto es el diezmo y cuánto es aquello, cayeron en la trampa del enemigo y mintieron. Entonces, igualito que Josué 7:11, que le mintieron al Señor, que se llevaron ese anatema, esta parejita hizo lo mismo. Y así hay muchas irregularidades en las iglesias, amados hermanos. Alerta, alerta, porque la idea no es que se pasen de adorar al Dios católico para ahora hacer un cambio de Dios, pero sin arrepentimiento, y se traen todos los males de allá de Egipto y los llevan al pueblo de Israel. Mucho cuidado. Así que en Hechos 5 el Señor eliminó de su pueblo a una pareja que le mintió en cuanto a los aportes y la ofrenda que le estaban dando a la iglesia. En Malaquías 3 el Señor dice, en el 8 dice: ¿podrá el ser humano robar a Dios? Pues sí, le hemos robado los diezmos y las ofrendas, dice el Señor. Así que sí puede el ser humano robar a Dios. Entonces, en Marcos 15 hablan de dos
de los dos ladrones que fueron crucificados junto con Cristo, y uno de ellos se arrepintió, amados hermanos, y fue salvo. Cristo fue crucificado con dos hermanos judíos que habían pecado en cuanto a ser ladrones, y uno de ellos se arrepintió, y el Señor le dijo: hoy, yo te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así que ese hermano se arrepintió y logró reconocer al Mesías como su Señor, y el Señor le prometió que resucitaría, que lo llevaría para el paraíso, que no vería muerte. La gran promesa de la Biblia es Cristo, y él se agarró de esa promesa de salvación. En Juan 12, en el 4, hay una cita que dice: dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, mejor era haber vendido ese perfume por 300 denarios, equivalente a 300 días de salario, para dárselos a los pobres. Decía esto no porque se preocupase por los pobres, sino porque era ladrón, y siendo el tesorero sustraía de las ofrendas y aportes que se recogían para la obra. Hermano, este es un apóstol, y el apóstol Judas Iscariote se robaba los diezmos en las ofrendas. Este es un delito muy común hoy en día en los que montan iglesias. Hoy en día hay solamente apóstoles y profetas. Ya no hay siervos, ya no hay diáconos, ya no hay otros ministerios. Ya el que es pastor se asciende a apóstol para no rendirle cuenta a los hombres. Y por eso la Biblia, Sion, leche y miel, como Cristo mismo, es la roca que está tumbando todas esas torres de Babel que el hombre construye para llevarle gente al cielo. Todos tenemos que pararnos en la roca que es Cristo. El ladrón de la cruz se arrepintió, y ante la roca que es Cristo, el Mesías, pidió perdón y se arrepintió y fue salvo. Habrán apóstoles que se arrepientan, porque Judas Iscariote no se arrepintió y se ahorcó y perdió su salvación. Y los hermanos que no apoyan a la obra, que no contribuyen, viendo teniendo ojos no ven, que hay un servicio y un ministerio hermoso, justo, para divulgar la palabra de Dios, para divulgar la revelación de Dios, también siguen de avaros y de codiciosos, apoyando hasta cuestiones banales y de vanidad. Es cierto, hay que ayudar a las hermanitas. Cuando yo lo veo fundando fundaciones para ayudar a los perritos abandonados, pero no abandonen el sacerdote, como lo dice la Escritura en Levíticos. Cuidado, cuídense, cuiden a los sacerdotes y provéanle lo necesario, que haya alimento en mi casa. Así que, amados hermanos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Les habló su maestro bíblico, Pedro Rangel. Que Dios bendiga su palabra.